¿Cómo pasará la historia Pedro Sánchez? Esta es la obsesión que hemos tratado en más de una ocasión. Lo reveló Maxim Huerta, que fue fulminado, fue el ministro de Educación, ministro breve, ¿no? El ministro más corto de la historia. Creo que duró su mandato, ¿cuánto? 24 o 48 horas. En fin, porque Pedro Sánchez decidió deshacerse de él por una multa de Hacienda, básicamente, ¿no? Y mira todo lo que ocurrió después, ¿no? Pero claro, si hay algo por el que Pedro Sánchez podría pasar a la historia, más allá de ser el presidente que por primera vez hizo tantas cosas, posiblemente por ser el presidente que, estando en funciones, fue imputado, o el primer presidente que vaya a la cárcel, salvo que Zapatero no le adelante. Hay una gran obra, la mayor obra que ha conseguido edificar Pedro Sánchez en sus 7 años y lo que le queda todavía de mandato, que es el muro entre españoles, esa división profunda, esa separación entre españoles, sea tal vez la mayor obra que haya conseguido crear Pedro Sánchez y por el que posiblemente pasará a la historia. Un muro de división, de sectarismo, de separación, que a día de hoy, tal como ha revelado un artículo de Onda Cero, ha conseguido que hasta 5 millones de españoles, es decir, una octava parte, no es poco, 5 millones de españoles hayan roto con algún familiar o amigo en el último año, no estoy hablando de todos los años del sanchismo, no, en el último año, por razones políticas. Y además, como si no fuera suficiente, tenemos el Wall Street Journal y el periódico político que arremeten duramente contra Pedro Sánchez, cuando además otra investigación internacional nos revela que Pedro Sánchez es el tercer mandatario más odiado por parte de sus propios electores, por parte de su propio pueblo. ¿Quiénes son los otros dos? Acompáñame en este vídeo porque además comentaremos lo que ha dicho Pablo Cambronero, que la Constitución no estaba preparada para que gobernase un psicópata. Venga. Así es, este es el artículo de Onda Cero. Lo voy a leer, pero voy a usar otra configuración así, porque no te voy a poner el artículo lo voy a leer yo, pero sí que voy a dejar esta imagen que es representativa, por cierto. También es representativa y he hecho un análisis desde mi otro canal hoy, un vídeo que ha salido sobre las dos Españas representadas por Sara Santaolalla y por Vito Quiles, esas dos Españas que en el fondo parecen irreconciliables, pero tienen una tensión sexual no resuelta a punto de estallar y que ojalá estalle, tal como sucede entre esos dos jóvenes periodistas. Y he analizado un poquito todo esto porque en el fondo representa la esperanza de España, ¿no? La esperanza de esa España que en el fondo desea reconciliarse, ¿eh? Pero el sanchismo ha creado este muro que realmente nos hace irreconciliable incluso con muchos familiares, ¿no? 5 millones de españoles, decía Onda Cero, han roto con amigos o familiares en el último año por motivos políticos. La radiografía de la fractura social en España, elaborada por la organización More in Common, muestra cómo la sensación de división va en aumento en España y es un país más polarizado a nivel ideológico que otros países de Europa. Igual hasta lo recuerda todavía. El contexto es una cena de Nochebuena o de Nochevieja y romper la promesa que uno se hace mentalmente. No se habla de política, de religión y de toros. Pero es posible que la realidad que cada día salta en los medios de comunicación haya hecho imposible ahorrarse esos debates, en forma incluso de sutil comentario que desata la tormenta. Es lo que refleja el informe elaborado por la organización More in Common, que se dedica a analizar los niveles de polarización de la sociedad y que ha fijado sus ojos en España con resultados cuanto menos llamativos. 6 de cada 10 españoles, 6 de cada 10, evita hablar de política para no discutir. 5 millones de ciudadanos, el 14%, ha roto relaciones familiares o de amistad en el último año por motivos políticos. Y 1 de cada 5 presenció o participó en discusiones broncas sobre política en la cena de Nochebuena y Nochevieja del año pasado. Está bien recordarlo, ¿no? A una semana de que sea Navidad, ¿no? El Atlas de la Polarización en España ha encuestado a más de 2.500 ciudadanos y extrae como conclusión que un 65% de la población española piensa que la sociedad está muy dividida o al menos algo dividida, aunque, como explica el investigador de More in Common, Tarkeg Yassiri Arjona,
no es el máximo de la polarización percibida que hemos alcanzado. El pico más alto se produjo en los primeros meses de 2024 en pleno debate de la ley de amnistía. Con toda la sensación de polarización ha crecido en los últimos años, no en vano la propia Fundeu la eligió en 2023 como la palabra del año, ¿no? Las personas de más edad son las que perciben un mayor grado de polarización que los jóvenes, y la juventud es más pesimista, lo que se traduce en que consideran que la división es demasiado grande como para resolverla. Aquellos que han vivido posiblemente o han vivido directa o indirectamente la guerra civil saben de lo que estamos hablando, están preocupados. Igualdad de género, modelo territorial, inmigración, motivo de discusión. Santiago Abascal y Pedro Sánchez los que más polarizan. Bueno, es que Feijóo, alguien habla de Feijóo, es que la noticia debería ser preocupante para el Partido Popular. Que no se habla de Feijóo en ninguna comida de Navidad, ni de Nochebuena, ni de Nochevieja. Feijóo no es un factor. Eso es. Y el motivo por el cual está Pedro Sánchez es ese. Eso sí que es preocupante. Eso es lo más preocupante, quizás. Porque significa que hay una derechita cobarde, una derechita que no está cumpliendo su función de oposición y que, lejos de tomar el micrófono desde el estrado para una moción de censura, aunque no prospere, pero al menos contar a los españoles lo que está ocurriendo, lo que hace es citar a gente como Pedro Sánchez y otros psicópatas afines al poder para que sean ellos los que tengan el micrófono y polaricen, dividan y convenzan a la sociedad a través de sus delirios. Que ese es el problema. Que chupa más micrófono Pedro Sánchez y Sara Santaolalla y todos los felacionistas del régimen que la oposición. Y la oposición, que puede tener herramientas para tomar la iniciativa, no lo está haciendo, ¿no? El informe revela, además, cómo la polarización impacta en la vida diaria. Además de los datos anteriormente mencionados sobre la cena navideña, un 15% de los españoles asegura haber abandonado grupo de WhatsApp por motivos políticos. Fíjate. Eso es lo que tenemos, pero cuidado porque hay más cosas. Esto es lo que ha publicado Político. Político es un periódico cada vez más influyente a nivel internacional. Esta noticia del 14 de diciembre, el gobernante del Partido Socialista Obrero Español de España está siendo azotado por una avalancha de escándalos de acoso sexual que están provocando la dimisión o el despido de alcaldes, líderes regionales o incluso funcionarios empleados en el Palacio del Primer Ministro. Esto es lo que dice Político, el movimiento Me Too contra el gobierno, contra los socialistas españoles. El movimiento Me Too de los socialistas españoles, mejor dicho, pone a Sánchez en hackeo, ¿no? Esto es un artículo bastante nutrido, no lo voy a leer porque hay muchísima información que compartir en este vídeo. Se suma el Wall Street Journal, la dura columna del Wall Street Journal contra el gobierno de Sánchez. Son apologistas del régimen de Maduro. Brutal también lo que dice el Wall Street Journal, y esto sí que lo voy a leer, además porque es en español. Político era todo en inglés y bueno, había que traducirlo, etcétera. Pero interesante también que el Wall Street Journal sentencia al sanchismo. La dura columna del Wall Street Journal contra el gobierno de Sánchez. Son apologistas del régimen de Maduro. El artículo titulado Spain's Government Causes Up to Maduro acusa al gobierno socialista, el gobierno de España coquetea con Maduro, ¿vale? Esa sería la traducción. Acusa al gobierno socialista de desaprovechar su capacidad de influencia internacional y de actuar como apologista de una dictadura señalada por la represión y el colapso democrático. La autora articula su crítica a partir de una conversación que tuvo con Cayetano Álvarez de Toledo, que es el artífice de que el Wall Street Journal hable de ello. El Wall Street Journal ha publicado una columna especialmente severa contra el gobierno de Pedro Sánchez por su política hacia Venezuela. Firmado por la veterana analista Mary Anastasia O'Grady, el artículo acusa al Ejecutivo español de haberse alineado de facto con el régimen de Nicolás Maduro y de haber renunciado a desempeñar un papel activo en defensa de la democracia en América Latina. España podría ayudar a liberar a los venezolanos, pero los socialistas en el poder no quieren saber nada de eso. Pero si ni siquiera está liberando a los presos españoles que están injustamente en las prisiones, en los centros de tortura de Nicolás Maduro en Venezuela. No ha hecho nada, no ha conseguido liberar a nadie. El gobierno italiano ha conseguido liberar a algunos, el gobierno de Estados Unidos también, pero los españoles nada. España podría ayudar, bueno, esto lo he leído. La columnista sostiene que el gobierno español no solo ha optado por la pasividad, sino que se ha convertido en apologista del régimen, una expresión que atraviesa toda su argumentación.
La autora articula su crítica a partir de una conversación con Cayetana Álvarez de Toledo. Si queremos paz en América Latina, tenemos que trabajar por la libertad, cita O'Grady, recogiendo las palabras de la parlamentaria. En su opinión, el populismo de izquierdas está destruyendo las instituciones democráticas. El muro de Pedro Sánchez no es más que eso. En países clave de la región, mientras el gobierno español socava los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. El artículo contrapone esta actitud del Ejecutivo Central con la realidad de Madrid, descrita como una de las ciudades de mayor crecimiento del continente. Un éxito que subraya la columnista no debe casi nada a los socialistas que han gobernado España durante más de 7 años, sino a políticas económicas favorables al mercado y a la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos que huyen de la represión. Entre ellos, decenas de miles de venezolanos. Muchos trabajan aquí en empleo precarios pese a su formación después de haber escapado del colapso y la persecución en su país. El éxodo venezolano, bueno, habla un poquito más, pero esto es lo más interesante de este artículo. Y ojo, porque hay que añadir algo más a todo esto, y es este ranking que ha publicado The Objective de la fuente de Morning Consult, que una consultora, en fin, un organismo que realiza tipo Gallup, entiendo yo, encuestas, ¿no? de importancia. Los líderes con mayor índice de desaprobación en el mundo, Emmanuel Macron, el 80%, Keir Starmer, el 60%, 67%, Pedro Sánchez, 61%. Ojo, Ramaphosa, Sudáfrica, Erdogan, Turquía y Friedrich Merz. Es decir, que dentro de estos primeros 5, dentro de estos 6, perdón, hay 4 que quieren empujar Europa hacia una guerra directa contra Rusia. Será porque están en mínimos y la única manera que tienen de eludir, a lo mejor ir a prisión, los 4, es forzar una guerra, ¿no? Igual que Zelensky, ¿no? Y además se puede mantener en el poder. Terrible esto, lo titulaba The Objective. Pedro Sánchez, tercer líder del mundo con mayor porcentaje de desaprobación. Por detrás del presidente de gobierno solo están Keir Starmer con un 60% y Emmanuel Macron con un 80%. El análisis lo ha dado a conocer Global Leader Approval. Bueno, ese se llama el Global Leader Approval. El seguimiento elaborado a partir de encuesta periódica a diferentes países muestra que el jefe del Ejecutivo tan solo cuenta con un 33% de aprobación, mientras que el 6% se abstiene. Esta posición contrasta con la de otro líder internacional como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cuenta con un 51%. No voy a seguir leyendo más, pero es razonable tener en cuenta esto, sobre todo escuchando sus discursos tremendamente polarizantes y tremendamente delirantes, ¿no? Como en este caso, son 25 segundos que quiero que escuches. No, porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Entiendo que se quiere referir a Núñez Feijóo con el yate de Marcial Dorado, pero es que resulta que este hombre ha ido mucho de vacaciones. Con Ábalos, Koldo ha compartido un verano en un coche y han tenido que pasar muchísimas situaciones. Ha ido al cumpleaños mismo de Ábalos. ¿Qué nos está contando? Y lo único que hace es lanzarnos sus delirios. Estuve yo hablando con Albert Castillón, le estaba explicando un poquito de cara a mi colaboración en mi próxima intervención en su programa, que lo que le pasa a Pedro Sánchez que sufre o padece, mejor dicho, de una disociación, lo que se llama disociación narcisista, ¿no? Además, hay muchos periodistas que lo están diciendo, parece Pedro Sánchez desconectado de la realidad. Oigo a todos los periodistas hablar de ello. ¿Y por qué está desconectado de la realidad? Muchos dicen que miente, pero que no miente. Pedro Sánchez no miente. Pedro Sánchez se crea su propia realidad. De hecho, te voy a leer lo que le escribí en mensaje. En su mente, la realidad que él reproduce artificialmente es impostada, sí, pero él se convence de ella y ha sustituido a la realidad que todos vemos con esa reconstrucción impostada y artificial. Lo hace para convencerse, lo hace para... Por eso tiene cara de cemento, de hormigón armado, porque realmente se cree su propia mentira. Uno repite una y otra vez, la mente humana es así, repite una y otra vez, una mentira, hasta que se la crea. Además, es un principio un principio de la propaganda de nazi de Goebbels, ¿no? Una mentira, repite, al final
la gente percibirá que es una realidad. Y él lo hace una y otra vez, ¿no? Él ya no miente para convencer a los demás. Y mentir para convencer a los demás, que podría ser un estadio propio de un narcisista con, digamos, no digo patológico, pero sí, mentiroso compulsivo, ¿vale? Pero ese sería un estadio anterior. Pedro Sánchez ha saltado ya ese estadio de ser un mentiroso compulsivo y ha pasado a otro estadio que es más peligroso, ¿vale? Digamos que el estadio de mentir simplemente por mentir es propio del narcisismo básico, de alguien que tiene un rasgo narcisista. Pero si hay algo que diferencia a la persona con rasgos narcisista del psicópata narcisista, es decir, de la persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista, ya no es el hecho de que mienta para convencer a los demás sabiendo que la realidad es otra, sino que se cree su propia mentira y vive ya inmerso en su propio delirio, en lo que se suele llamar el delirio del narcisista. Es decir, vive en su mundo hasta crear prácticamente una separación, una disociación total del mismo. Es un nivel de mayor peligrosidad que separa a la persona mentirosa con rasgos narcisista del psicópata con trastorno de personalidad narcisista, que todo apunta que es esta la segunda, es la condición de Pedro Sánchez. Tan es así que Pablo Cambronero publicó esta foto que yo creo que refleja muy bien esta descripción que acabo de hacerte, ¿no? La Constitución no estaba preparada para un psicópata, ¿eh? Pues quizás sea la mejor descripción de lo que tenemos con Pedro Sánchez. Fíjate que hasta el punto que hemos incluso asumido como normales titulares de periódico como esto. Pedro Sánchez prepara un gran mangazo. Mangazo en mi tierra significa mmm, algo que se roba, un gran robo. ¿Y cuál es el robo que parece que está preparando Pedro Sánchez? ¿Qué no se le ocurrirá para impedir a la asociada derecha que ganen el poder? Dice Carlos Dávila en The Objective. Me voy a salir, permítanme, apenas unos párrafos de la actualidad estricta de estos días, sin duda volveré. Verán, todo el fin de semana llevo reflexionando sobre un adelanto que ha hecho en Objetivo Directo Antonio Caño, el que fue director ejecutado de El País. Nos vino a avisar a Álvaro Nieto y a mí mismo. Este hombre, Sánchez, se marchará por las buenas tras perder unas elecciones. No, antes organizará una buena. Y es esta buena la que me tiene ocupado, porque apenas despedirnos los tres en el informativo más cercano de televisión, apareció la consejera de algo, no recuerdo qué, de Castilla-La Mancha, denunciando que en las primarias Pedro Sánchez se alzó con la primogenitura del PSOE, los costaleros del citado probablemente con Santo Cernán de alguacilillo pudieron realizar todas las trampas posibles, desde muertos que resucitan y votan hasta tipos que nunca han pagado una sola cuota del partido y que de pronto figuran entre los compromisarios con derecho a urna. En resumen, Sánchez Golfo convertido y ya denunciado como un émulo del Romero Robledo más tramposo. Es decir, lo que quiere decir Dávila en este artículo es que Pedro Sánchez podría robarse las elecciones, organizar un fraude electoral. Pues bien, ese no es solo el mangazo que puede perpetrar nuestro Ceausescu de Placotilla. Hay también otro igualmente posible. A ver, ¿quién nos dice que para tapar sus escándalos, para disimular tantísima corrupción, para retirar el cuerpo de las mujeres, las manos de sus rijosos, no acude a la tremenda y propone dos iniciativas diferentes o las dos a la vez? Un referéndum para complacer a los secesionistas vascos y catalanes en su afán por largarse de España, otra para promover una consulta sobre el futuro de la monarquía en base a su doctrina preferida de que la corona es una excrecencia del franquismo. Ambas están en el programa de máximos de este sanchismo patricida que no repara en barras para lograr dos cosas. La primera, convertir el régimen de 78 en otro, república confederal, rigurosamente contrario al arbitrado por nuestros padres fundadores. La segunda, prescindir de este Felipe VI resistente al que diariamente provocan con desdenes para que se salga de la Constitución y así terminar con él. Pues creo que no va mal encaminado. Hay muchísimo más para leer en este artículo de Dávila, pero es clarísimo. Pedro Sánchez sería capaz de esto y mucho más. Tan es así que ya lo está viendo la prensa extranjera.
el tercer mandatario con mayor desaprobación, pero eso es lo que, ojo, es decir, que la noticia es que no sea el primero, ¿no? En fin, ¿crees que puede pasar todo eso? ¿Crees que se puede robar unas elecciones? Incluso, ¿crees que puede llegar al extremo que yo contemplé de que ni siquiera convoque elecciones bajo algún pretexto si no ha presentado los presupuestos generales del Estado, que es contra las constituciones? ¿Qué no impide a Pedro Sánchez forzar un conflicto institucional y a lo mejor no convocar las elecciones cuando llegue el momento? Se podría buscar cualquier excusa y seguro que la encontraría, porque en su delirio y en esa desconexión sería capaz de crearse su propia realidad, convencerse de ella y proyectárnosla racionalizada, convencido de que es la verdad y tratar incluso de imponernos su delirio y su realidad contra la realidad que nosotros estamos viendo. Llevamos 7 años de un tipo que nos está tratando de imponer una y otra vez una realidad que si no fuera por la justicia, la gran mayoría de españoles se la creerían. Y sobre todo, ¿qué opinas acerca del muro? ¿Realmente es palpable ese muro entre españoles? ¿Será esta la gran creación que quedará para la posteridad del legado de Pedro Sánchez, el muro de división entre españoles? ¿Tú percibes la consecuencia? Yo ya te digo que sí. A mí me han pasado cosas que te he comentado. Pero me gustaría saber si a ti te han pasado y qué es lo que te ha pasado. Escríbeme tu experiencia en los comentarios. Tengo curiosidad de conocerla, de verdad. Me leeré todos los comentarios de este vídeo. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y así podrás ver el próximo vídeo en cuanto lo publique, que va a ser muy pronto. Chao.